Regresamos a punto y contrapunto. Un día después de la confrontación entre la policía capitalina y algunas manifestantes por el derecho al aborto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México señaló que el movimiento feminista merece todo su respeto y simpatía, pero que no aceptará actos violentos de ningún tipo. Dijo también que está abierta al diálogo y que los protocolos aplicados por la policía pueden mejorar, pero que en la movilización por la despenalización y legalización del aborto que partió el lunes del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino, había un grupo con bombas, molotov, martillos, pistolas con gasolina, cohetones y spray con gas. Dijo que se les invitó a entregar esos objetos para que pudieran avanzar, pero que las manifestantes se negaron, mientras que colectivas feministas denunciaron excesos por parte de la policía local y las acusaron de usar extintores y gases para dispersar la protesta. 1,750 mujeres policías impidieron el paso del contingente integrado por 600 manifestantes. La jefa de gobierno dijo que no se les reprimió, se les contuvo para evitar un posible enfrentamiento con el plantón que mantiene en el Zócalo el Frente Nacional Anti-AMLO, caracterizado por sus ideas conservadoras. ¿Qué piensa la mesa? ¿Quién quiere abrir el debate? Lisa, no sé si quieras comenzar tú esta ocasión. ¿Cómo te parecieron estas protestas feministas y la respuesta de Claudia Sheinbaum, que ha sido criticada por colectivas feministas que incluso ya sacaron un comunicado por la forma en que se actuó en esta protesta? Yo creo que fue bastante lamentable justamente un desencuentro entre una parte fundamental del electorado de Claudia, que son precisamente las mujeres y que son las colectivas feministas, que encuentran en la Ciudad de México, o que históricamente hemos encontrado en la Ciudad de México, un espacio muchísimo más amplio de ejercicio y defensa de derechos, y que a partir justamente pues, de malas decisiones tomadas durante esta jornada, pero no solo en esta jornada, sino que ya lo hemos visto repetidamente, recordemos el episodio de la diamantina Rosa, de cómo Sí. su gobierno en realidad se ha dedicado más bien a emplayar y proteger monumentos, o medidas un poco paliativas del tipo casi, sin compararlo, porque nunca la voy a comparar, pero casi como del tipo los pitos de Mancera, ¿no? Este, eh, Hay ahí un gran... pues un gran desencuentro que lamentar, porque efectivamente se rompió esta idea de la Ciudad de México como ese garante absoluto de derechos. Se vio el tema de la encapsulada de los distintos grupos, que incluso Amnistía Internacional sacó ahí algunos pronunciamientos sobre la observación de los protocolos, porque no se considera que los encapsulamientos sean en realidad una técnica disuasiva ni de uso legítimo de la fuerza aprobada internacionalmente. Se discutió mucho sobre si era gas, no era gas, si eran gas de extintores o no eran gas de extintores, y se polarizó sobre todo mucho, me parece muy desafortunado, el tema de mujeres contra mujeres, poniendo las imágenes de las mujeres policías y cuestionando después en sus intervenciones con la prensa si eso era el feminismo o no era el feminismo, o qué tipo de protesta sí y qué tipo de protesta no. Me parece que pues en este enfrentamiento pierde más la jefa de gobierno en lo que pierde el movimiento. Desafortunadamente sí lo veo así, y lamento mucho que en lugar de poder hacer un programa muchísimo más agresivo de acompañamiento a las protestas feministas, pues se caiga en el juego de que las feministas o el movimiento o las protestas son desestabilización de tintes políticos, y se haya llegado incluso a culpabilizar a esta mujer y a esta empresa, pues que hay en muchísimo ruido en la red, dicen que también es una empresa que de alguna manera colabora con otros programas sociales del gobierno. Entonces, Sí. pues lo lamento muchísimo, y creo que en este episodio pues sí pierde mucho ella como figura y su gobierno como administración. Aide, tú compartes esta lectura que hace Lisa. ¿Te parece que Claudia Sheinbaum perdió en esta jornada de protestas frente al movimiento feminista? Y bueno, qué decir también de este grupo de mujeres que fue lesionadas, tanto policías como manifestantes. Yo creo que ella representa a la institución que es el gobierno de la Ciudad de México, y efectivamente pues se manifiesta feminista, se reivindica estar a favor de este movimiento, de esta lucha, y exhorta al diálogo. Creo que es algo que hay que destacar. La parte del diálogo es muy importante, muy relevante. Ambas partes me parece que tienen bastante que decir. La Ciudad de México ha sido un ejemplo no solamente en el país, sino en toda América Latina, en cuanto a poder ser líder en iniciativas progresistas, y tiene legalizado el aborto desde hace 13 años. Entiendo que la protesta venía pues hablando de que se necesita en todo el país,
y es totalmente válido de acuerdo a todos estos derechos que tenemos las mujeres. Sin embargo, me parece también que es lamentable que se llegue a enfrentamientos físicos por ambas partes, ¿no? O sea, que tanto la policía agreda como que las manifestantes agredan a la policía. Ya no hablemos del tema del mobiliario urbano, los monumentos, y que tanto hemos dicho, bueno, pues es que no vale más un monumento que la vida de una mujer. Es totalmente cierto. Sin embargo, creo que es muy lamentable ver a una mujer confrontándose con otra mujer a nivel de agresión. Hubo más de 50 mujeres heridas por ambos lados, tanto de policías como manifestantes, y creo que esto es algo que ya no queremos ver. Creo que lo que clama el movimiento feminista tiene razón, y no veo tampoco una oposición ideológica por parte de la jefa de gobierno. Entonces, sería muy interesante ver en qué avanza este diálogo que está proponiendo la jefa de gobierno. O sea, más Sí. allá de, creo que invitar a una mesa ya muy establecida donde digan que estén representados todos estos movimientos dentro del movimiento feminista, pues sería muy, muy sano. Además, quiero apuntar, no solamente ocurrió, y que es una caja de resonancia en la Ciudad de México, no solamente ocurrió una protesta así en la Ciudad de México, Sí. al interior de la provincia hubo varias, ¿no? Entonces, lo que se hace en la Ciudad de México se replica en provincia, y por eso pues, es muy relevante que ahí pues empiece a dar este ejemplo de conciliación y de poder seguir consolidando el movimiento feminista. Bien. Eder, ¿tú qué perspectiva tienes al respecto? Claudia Sheinbaum fue muy criticada por estas declaraciones en donde dice que, aunque es empática con el movimiento, no entiende por qué las mujeres están luchando por la despenalización y manifestándose de la despenalización del aborto aquí en la Ciudad de México, cuando ya es un tema que aquí está permitido. En realidad lo que dice es que si aquí en la ciudad, bueno, allá en la Ciudad de México, yo estoy en el estado, hay, es el gobierno más progresista desde hace muchos años de todo el país. ¿Por qué se escala a este nivel de agresión? Y esto obedece sí, a lo que sucedió antier. Me gustaría primero desmenuzar qué sucedió antier. Hubo un momento en el que se detectó que había un grupo de activistas, no toda la marcha, no todas las activistas que llevaban objetos que podrían ser utilizados y que al final sí fueron utilizados como armas blancas. El subsecretario de gobierno, que es el responsable de derechos humanos, Arturo Medina, llegó a dialogar con ellas. Él ha tenido mesas permanentes con las feministas desde hace un buen rato, desde el inicio de la administración de Claudia. Llegó a dialogar con el contingente porque lo que ellas querían era llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Ustedes recordarán que el Zócalo ahorita está dividido en dos partes por vallas. En una parte están los de Frena. Lo que le estaban pidiendo al contingente Que no feminista están. era que llegaran al otro lado, o sea, por el otro lado de la valla, para que no hubiera un enfrentamiento. Y la otra cosa que les pidieron es que dejaran en Avenida Juárez el martillo rosa, las bombas Molotov, los spray que usan luego para incendiar a policías, como hemos visto, y ahí es donde se da el enfrentamiento. ¿Cuál fue la respuesta de este grupo? Ojo, no es todo el contingente y no son todas las activistas feministas. Este grupo, específicamente el Bloque Negro, su respuesta fue agredir a Arturo Medina. Lo golpearon y después golpearon a mujeres policías, y es ahí en donde todo se rompe. Por supuesto, hubo una malla humana de contención con la policía de la Ciudad de México al inicio porque no querían que llegaran al Zócalo por la parte en donde está el contingente de ultraderecha de Frena, porque se pudo haber Bien. puesto muy feo ahí. Por eso mismo no dejaban al principio que Frena llegara, por eso se tardaron un día o dos en poner toda esta estructura para evitar que se encuentren los colectivos, porque ya fue la Bien. marcha de Yotzinapa, ya fue ahora esta de las feministas y hay riesgo. Entonces, una forma de proteger fue con las vallas, y esa era la negociación que se rompió porque un grupo intransigente golpeó a personas civiles, específicamente a un funcionario de gobierno, y después también golpeó a policías que dejó heridas con el martillo, pues. Sí. Finalmente, Lecona, ¿hubo represión policial o fue únicamente una medida para contener? Y bueno, también si quieres mencionar algo al respecto de estas declaraciones, en donde la jefa de gobierno hace pública o hace alusión a una de las mujeres que ha contribuido al financiamiento de las colectivas feministas que han estado
en la CNDH, ahora Casa Refugio Ocupa, que ha sido muy criticada por sacar esto en un mensaje y bueno, en lugar de atender las demandas de las colectivas feministas. Qué bueno que lo pones así, porque esa fue la primera provocación. La jornada no empieza con la manifestación, empieza con una jefa de gobierno que le ha aprendido muy bien a la construcción de teorías conspiranoicas a Jesús Ramírez, las que se nos presentan todas las mañanas, con el simple hecho de tener fotos e imágenes de una mujer que fue a llevar víveres, decir que el movimiento era financiado por una facturera, por una empresa de estas que son, por supuesto, indeseables, pero vinculándola completamente, criminalizándola, estigmatizándola. A la mujer le costó su trabajo. Así empezó esa jornada. Ahora, la idea esta de la ciudad de derechos, ¿no? que siempre hemos tenido. A mí esa venda se me cayó de los ojos cuando en 2012, en las protestas por la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, un operativo de Marcelo Ebrard y la Policía Federal llevó a 104 personas detenidas al Ministerio Público. Personas que ni siquiera estaban en la protesta social, personas que no tenían nada que ver con la manifestación en contra de Enrique Peña Nieto. Ese tramo de esa criminalización de la protesta social derivó en 14 órdenes de aprehensión y estuvimos, los activistas que estábamos movilizados en 2012, 28 días tratando de derogar un artículo, el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, que resulta, nos fuimos enterando todo esto en este camino, que fue una creación de Andrés Manuel López Obrador y la Asamblea Legislativa en 2002, cuando se aprobó este Código Penal. Y ese artículo 362 de los famosos ataques a la paz pública, con este concepto de la paz pública, que sirve para reprimir, que es tan ambiguo, que deja el margen para que se hagan estos actos de represión, fue usado sistemáticamente por Andrés Manuel López Obrador y por Marcelo Ebrard durante muchos años, casi 10 años usando ese artículo y criminalizando a las juventudes. Hacían operativos en las estaciones de metro para que si llevabas rastas, llevabas tatuajes, vestías como de forma dark o de alguna forma que podía estigmatizarte la policía, te detenían. Y nos dimos cuenta cuando la Asamblea Legislativa baja la penalidad del artículo y no nada más salen las 14 personas. Empiezan a salir decenas y decenas y decenas de personas y nada más nos reveló lo que en verdad era esta Ciudad de México, lo que en verdad es el obradorismo. Ese es el verdadero rostro del obradorismo frente a la protesta social. Si no les gritas que es un honor estar con Obrador, no les gusta, porque puede tornarse en contra de ellos mismos. ¿Qué vamos a hacer? Ya se quitaron las máscaras. Yo lo que quiero preguntarme es, no nada más por lo que han sufrido las mujeres en este tiempo, ¿qué vamos a hacer con este andamiaje que pues ya no tienen la herramienta legal del 362, porque aparte la Corte lo declaró inconstitucional? Entonces recurren a este tipo de cosas para provocar, para deslegitimar movimientos que están vivos y están en la ciudad. Eder, brevemente. Mariana, nada más rápido. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el único que ha liberado presos políticos y sigue liberando presos políticos hasta la fecha. No tiene un solo preso político Andrés Manuel. Déjame hablar, maestro. No tiene un solo preso político Andrés Manuel en su haber. No hay presas de estas manifestaciones de antier. Y otra cosa que es muy importante, Lecona siempre habla. Déjame hablar, maestro. Déjame hablar. A ver, termina tu punto, Eder. A ver, Donald Trump, déjame hablar. El tema de quienes han denunciado al bloque negro son las familias de víctimas, las denunciaron en la Ocupa y las denunciaron en la marcha de Ayotzinapa, pero esas víctimas no las escucha Lecona, nada más cuando le conviene, pero son ellas quienes están denunciando que el bloque negro llega a romper acuerdos, a violentar y imponer una estrategia de manifestación que es a través de la violencia. Están provocando para que haya represión. No va a haber represión, pero sí tiene que haber un puente de diálogo. Yo coincido parcialmente con Lisa, la jefa de gobierno pierde, pero también el movimiento feminista está perdiendo con esta confrontación innecesaria. Bien, pues lamentablemente... Yo más quisiera que revisáramos lo que dijo Eder de las represiones en Jalisco, en Guanajuato. Es exactamente lo mismo. Si se va a hacer cargo de sus palabras descalificando así la protesta social, está bien. Yo te recomiendo, Eder, que leas una columna de Genaro Lozano que se llama Jóvenes de Morena. Te vas a sorprender de cómo te vas a identificar ahí. Son unos hipócritas. Bueno. Lamentablemente se acabó el tiempo de este bloque. Vamos a estar al pendiente de este diálogo que se entablará entre la jefa de gobierno y las colectivas feministas.
Vamos a un corte y regresamos ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche.